Queridos amigos, seguimos viajando por la región del pensamiento, realizando visitas rápidas y visitas reposadas, tranquilas, más profundas, más, como si dijéramos, académicas. Las visitas rápidas son las que estoy haciendo cada día, que son como aperitivos de lo que es la filosofía, pero aperitivos deliciosos, porque los aperitivos a veces son muy deliciosos y a veces tienen cócteles que son buenísimos y vamos a realizar estos aperitivos diarios, que son los pensamientos que vamos a ir comentando diariamente. Profundos, pero que nos abren nuestro cerebro, nuestro pensamiento y nuestro corazón para irnos formando en una filosofía densa, en un pensamiento denso. Y, en segundo lugar, voy a ir colgando también vídeos que son visitas más largas, que son los vídeos largos que hablarán de historia de la filosofía de un autor o que hablarán de Nietzsche. Los voy a ir intercalando ambos vídeos largos. El día que vaya a hablar de un vídeo largo, para que vosotros ya lo podáis distinguir, me pondré corbata. En consecuencia, hoy voy a hablar de un vídeo largo. Bien, los vídeos cortos diarios, los vídeos largos cada 8 o 10 días. Hoy voy a hablar justamente de un filósofo que fue el último gran filósofo seguramente del siglo XX y que murió en el 1976, alemán, nació en el sur de Alemania, en un pueblo que se llamaba Meßkirch y pertenecía al catolicismo tradicional. Su formación fue sólida, clásica, teológica. Fue un filósofo, estudió filosofía, estudió matemáticas, estudió ciencias naturales, estudió historia y las influencias que recibió fueron fundamentalmente de su maestro, se llamaba Husserl, de Nietzsche, de Kierkegaard, de Dilthey, de Aristóteles. También conocía toda la historia de la filosofía. Evidentemente conocía muy bien a Hegel, conocía también muy bien a Kant y toda la historia de la filosofía medieval. ¿Por qué estoy hablando de este filósofo? Estoy hablando de este filósofo hoy por dos razones. Porque él se lo merece. Es un filósofo de una altura metafísica profunda. Habla de la metafísica, que es una disciplina que actualmente está muy degradada y, por lo tanto, creo que es interesante. Y también porque lo solicitó un amigo nuestro, que es una persona, un estudiante joven de Colombia, y lo solicitó porque no hablaba de Heidegger, y me pareció que si una persona joven está interesada en la filosofía, bien merece que se le haga una especie de regalo. Entonces, lo hago por estas dos razones. Bien, Heidegger estudió sobre todo teoría del conocimiento al principio, en sus primeras épocas. Luego estudió también las relaciones con la lógica y la psicología, estudió historia de la filosofía medieval y también la distinción entre las ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. En el 1928 va a sustituir a Husserl como profesor en la Universidad de Friburgo y fue rector de esta universidad alrededor de los años 1933. Cuando muere, hay que decir, cuando muere Husserl, por estos años, ya el movimiento nazi y antijudío estaba muy desarrollado en Alemania. Y Heidegger no fue al entierro de su gran maestro. Y no fue al entierro de su gran maestro porque sintió como miedo a que le identificaran con el mundo judío. Triste posición, aunque hay que reconocer que en la situación en la que estaba, pues cualquiera igual hubiera hecho también más o menos lo mismo. Es cierto que sintió una cierta simpatía, una evidente simpatía, por el radicalismo nazi. Esperaba, de ese movimiento nazi, esperaba una regeneración del clima intelectual de Alemania.
y esperaba también que se venciera a los enemigos que tenía Alemania. Sin embargo, no tomó nunca medida en contra de profesores judíos, ni se inscribió ni participó nunca a partidos políticos, no se inscribió nunca en partidos políticos nazis. ¿Cuál es la formación de su pensamiento? De Nietzsche tomó la consideración del ser humano, su excelencia, que él lo tenía como con una claridad meridional en su mente, la excelencia del ser humano, que es un dato nietzscheano. Segundo, él decía que esto es muy interesante, era un enamorado de la filosofía, y decía la filosofía es algo que pertenece a las pocas cosas grandiosas del hombre. A mí me encanta también por esta razón. La filosofía es algo que pertenece a las pocas cosas grandiosas del hombre. Segundo axioma, que tenía como muy claro en su mente. Tercer axioma, la physis, la naturaleza, es la fuerza imperante que brota y permanece. Cuando se tienen estas tres cosas muy claras, la vida se va manejando con relación a uno mismo de forma muy interesante. Y la cuarta evidencia que él tenía fue la diferencia que establece entre lo que es el ser y el ente. Esto es muy importante para entenderle, para comprenderle. Él considera que todo aquello que nosotros podemos percibir, todo aquello que tiene ya una realización, que tiene una existencia, a todo eso le va a llamar ente. Es algo que ya está realizado, existencia, presencia. Y a lo que está más allá de ese ente, lo que sustenta al ente, pero no es el ente, porque todo ente tiene ser, pero el ser no es ente, a eso le va a llamar ser. Por lo tanto, él establece ya una diferencia ontológica en el cosmos, en la realidad. Una cosa es el ser y otra cosa es el ente. Esto lo tenemos que tener muy claro. Todo ente tiene ser, pero el ser no es ente. Va a decir que justamente la equivocación de la historia de la filosofía ha sido el confundir el ser con el ente, el haber intentado hacer del ser un ente. Y al intentar hacerlo, se ha olvidado el ser. Bien, esta será una de las consecuencias que va a sacar. En sus lecciones sobre Nietzsche, que dio después ya de que había acabado la Segunda Guerra Mundial, ahí intenta demostrar que la voluntad de poder, tal y como la estaban invocando los ideólogos nazis, no es la superación del nihilismo, sino la consumación del nihilismo. Aquí estaba muy acertado. Evidentemente, lo que es la voluntad de poder en Nietzsche no tiene nada que ver con lo que decían los nazistas sobre la voluntad de poder. Entonces, no es que fuera la superación del nihilismo, tal y como lo entendían los nazis, sino que era la consumación de ese nihilismo. Se hundieron en el nihilismo. De Nietzsche toma algunos temas que son interesantes. La superación del pensamiento de Nietzsche, él cree que él la realiza, porque él cree que Nietzsche utilizó esa voluntad de poder, el crecimiento, el querer hacer más fuerte, el ascenso, el avasallamiento, todo esto lo tomó de Nietzsche, pero él cree que Nietzsche se quedó aquí anclado. Y que se quedó aquí anclado y no pensó en el ser. También critica, que son ideas nietzscheanas, y en eso está de acuerdo con él, el idealismo y también defiende el permanecer fieles a la tierra, como había dicho Nietzsche. Le critica, sin embargo, el que encerrara el ser en el hombre, que encerrara, porque Nietzsche era un amante del ser humano. Y entonces piensa que al haber encerrado el ser en el hombre, entonces el hombre se ha convertido en objeto de apreciación de valor. Y de ahí procede todo lo que es el presente. Es decir,
Si Nietzsche ha querido erigirse en su mismidad, el hombre tiene que intentar ser el hombre mismo. Y para Heidegger, al intentar hacer del ser humano el ser como tal, el ser metafísico, el hombre entonces se agarra a la técnica, a la rebelión, a la felicidad, y se agarra a ello, y es el causante, por tanto, de que el hombre esté tan centrado en sí mismo, se le endiose tanto, que el ser haya desaparecido. Y en consecuencia cree que Nietzsche creó el último hombre en vez de superarlo. No estoy de acuerdo en absoluto con Heidegger, pero él lo defendía así. Heidegger pensaba que Nietzsche no da en el blanco del ser. Cuando habla y convierte de alguna forma el ser en la voluntad, en esa voluntad de poder, está haciendo del ser un ser humano y por lo tanto está creando todo este homocentrismo que es el que llevaría a todas las situaciones, incluida la técnica. La técnica para que el hombre sea más feliz, para que el hombre tenga más cosas, para que el hombre tal, siempre sin pensar y olvidándose del ser. Para Heidegger lo importante es la experiencia del ser, pero claro, yo creo que la experiencia del ser es importante para todos los grandes filósofos. La experiencia del ser. Pero ¿en qué consiste esa experiencia del ser? ¿En qué consiste y cómo es? De lo que se está tratando es de que los seres humanos seamos capaces de tener esas vivencias profundas de las que hemos tenido en algún momento, pero que a ver si esas experiencias profundas que nos llegan a la realidad de la existencia, a la realidad del ser profundo, ese torbellino del ser, donde está allí todo es maravilloso, donde todo es divino. Esa experiencia del ser que, según Hegel decía, la experiencia del ser por la que nos apoderamos de lo absoluto. Ese deseo de apoderarse de lo absoluto, ese deseo de esa experiencia profunda del ser, eso es lo que se movía en el pensamiento de Nietzsche y es lo que se mueve en el pensamiento de Heidegger, y Heidegger de una manera muy clara. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros deseamos esa experiencia del ser, según Heidegger, estamos consiguiendo la libertad, porque nos estamos liberando del ente. Y entonces nos estamos liberando del ente y estamos teniendo ese contacto con el ser metafísico y profundo de la realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que Heidegger, que va a ir estudiando cómo se ha realizado ese ser a través de la historia, entonces, por el miedo a que hagamos del ser un existente, un ente, lo va reduciendo cada vez más, lo va reduciendo de tal manera que al fin lo único que le queda es la nada. Y hay un momento donde dice, es que el asunto del ser es nada. Y de aquí viene el existencialismo. El existencialismo es tan poderoso de lo que la existencia como tal no es nada, porque el ser lo hemos reducido ya también a la nada. De tanto evitar e intentar evitar todas aquellas posibilidades, es decir, que las posibilidades no se hagan realidades y por lo tanto se hagan entes, en ese esfuerzo nos encontramos que la negación de cualquier posibilidad se reduce prácticamente a la nada. Porque si no das un paso, te quedas siempre tocando esa misma nada. De tal manera que cree Heidegger que Nietzsche hace del tiempo un ser y Heidegger convierte el ser en tiempo. Heidegger, en esa realización, en ese paso, en ese horizonte envolvente que él busca, entonces en ese horizonte que él busca, lo que hace es repasar qué es lo que ha sucedido a través de la historia. Y dice que lo que se ha hecho ha sido olvidarse del ser.
A ver, esto tenemos que entenderlo, porque aquí el ser es como algo que nosotros presuponemos, como es el presupuesto fundamental, como es la hipótesis más real y más importante, que está más allá para poder explicar lo que es el mundo y para poder explicar los entes, pero que está ya como algo intocable. Intocable. Y esto los presocráticos lo habían vislumbrado y lo habían estudiado, lo habían visto. ¿Cómo se expresa ese abierto en el horizonte envolvente? ¿Cómo se consigue? Se consigue, yo creo, de muchas maneras. O por lo menos a través de la historia se ha intentado conseguir de muchas maneras. Heidegger intenta conseguir esa experiencia del ser por medio del pensamiento, por medio del pensar, porque esa realidad del ser, esa realidad profunda del ser, se está expresando a través del ser humano. El ser humano es como si dijéramos el pastor del ser. Y en el ser humano que él le llama el Dasein, en ese ser humano se manifiesta el ser profundo, real, que está como manifestándose, pero que nunca es él. Nunca se manifiesta, se expresa, estalla. Y en esa abertura del ser humano para encontrarlo, ahí es donde se produce esa experiencia de la que hablábamos. Por lo tanto, se produce como experiencia intelectual, como experiencia de nuestra mente. Bien, pero esa experiencia de nuestra mente lo acaba convirtiendo, para mi entender, lo acaba convirtiendo en concepto. ¿Qué sucede? Que Heidegger dice de Nietzsche que se olvidó del ser. Se olvidó del ser y habló de la voluntad de poder este tipo de cuestiones. Y que se olvidó del ser, se olvidó el hombre, se olvidó también del ser y de la experiencia profunda que tenían los griegos de antes del siglo V, se olvidaron de lo que era ese ser. Y para Heidegger cree que se olvidaron del ser por otra razón, no por esta especie de experiencia que tenían ellos, sino porque el ser lo convirtieron en ente. Son dos posturas que se explican a través de la historia, pero con diversos sentidos. Mientras que Nietzsche cree que esa experiencia del ser profundo, de enfrentarse el ser humano con la realidad profunda del ser como el ser que es un río y que se mueve, el ser incluso con ese sufrimiento, esos dolores, cuando es capaz de enfrentarse y superarlo, entonces cuando está viviendo esa experiencia. Y eso se olvidó, según Nietzsche. Mientras que, y él cree, por tanto, Nietzsche, que todo lo que se hizo después de eso fue para protegerse de la debilidad. Es decir, cuando al ser se le constituye en ente, cuando llega Platón y llega Aristóteles, que Aristóteles es prácticamente lo mismo que Platón en este sentido, porque Aristóteles habla del acto puro, mientras que Platón habla de las ideas, pero es una idealización de ese ser, de esa experiencia profunda, y por lo tanto ahí también se ha olvidado ya. Para uno es el olvido o el rechazo de Dionisos, y para otro es el olvido del ser. Pero la interpretación que haría Nietzsche sería que lo que está haciendo Heidegger aquí ahora también es una forma de buscar un refugio en el ser para protegerse de la debilidad, porque no somos capaces de enfrentarnos al ser como es, con su dolor, con su sufrimiento, con su mundo, con la tierra. Y por lo tanto tenemos que buscar un subterfugio para protegernos por la debilidad que tenemos
de nuestra fuerza de voluntad. Por lo tanto, nos hemos olvidado de Dioniso. La cuestión del ser para Heidegger es que se va, a través del tiempo, se va realizando a través del tiempo. Heidegger escribió varios libros. El más importante se llama Ser y Tiempo. Yo recomiendo 2 libros que son bonitos y son más fáciles dentro de la dificultad, que es la introducción a la filosofía, a la metafísica, introducción a la metafísica, y también Sendas Perdidas. Son libros muy interesantes y más asequibles. También tienen dificultad. En esa pregunta fundamental que hace Heidegger, y la estudia en estos libros, la pregunta por el ser. ¿Por qué existe el ser y no más bien la nada? ¿Por qué existes tú y no más bien la nada? ¿Por qué existe el ente y no más bien la nada? ¿Por qué existen los entes? ¿Por qué existes tú también? Una pregunta de una profundidad extraordinaria. Bien, pues Heidegger, que estudia cómo se ha ido realizando ese ser a través de los entes en la historia y cómo nos hemos ido olvidando del ser para hablar de los entes, va viendo que hay unas cuantas épocas. La primera época sería la época de los griegos que se olvidan del ser. Entonces, la verdad desvelada, Platón, Aristóteles, el eidos platónico y el acto puro, que al fin y al cabo es lo mismo, según Heidegger, porque es hablar de ese ser convertido en ente. El ser se ha convertido en ente. La metafísica se ha convertido en un humanismo. La metafísica ya es un humanismo. La ciencia de la filosofía es el tratar sobre el hombre, que es el que soporta todo el ser. Pero es que no tendríamos ninguna posibilidad de llegar al ser si no es a través del Dasein del hombre. Después cree que todo se ha vuelto calculable, objetable, manipulable. Y eso fue con el racionalismo, sobre todo de Leibniz y de Descartes. Con Leibniz y Descartes, con el racionalismo, todo se convierte en la razón que es capaz de calcular, que es capaz de ver, que es capaz de manipular, que es capaz de objetivizarlo todo. Y por lo tanto, el ser se ha hecho ente en este sentido, en esa manipulación, de intento de manipular el ser. Después, habría otra parte que Heidegger habla de ella y que es muy bonita, y que sería la experiencia, el encuentro del ser con la poesía. Y aquí ya es algo extraordinario. Cómo el ser humano puede tener ese encuentro con la poesía y cómo ahí, mediante la poesía, se expresa el ser, se realiza el ser. Este punto no lo desarrolló del todo Heidegger, pero lo dejó abierto y me parece delicioso. Y yo no puedo dejar de leer un texto que hay aquí de Juan Ramón Jiménez, que es impresionante. Un texto en el que Juan Ramón Jiménez explica lo que en realidad es la diferencia entre el ser y el ente, pero de forma poética. Escucharlo, porque merece la pena. Es precioso. El texto de Juan Ramón Jiménez, del poeta Juan Ramón Jiménez, se llama Criatura afortunada. El título ya es muy bonito, pero es que para que veáis la distinción entre el ser y el ente, cómo está descrita, qué bien, y cómo también nosotros somos ese ente, aunque hemos querido llegar a ser el ser. Y dice lo siguiente, se llama Criatura afortunada. Cantando vas, riendo por el agua, por el aire, silbando vas, riendo, en ronda azul y oro, plata y verde, dichoso de pasar y repasar entre el rojo primer brotar de abril. Forma distinta, de instantáneas igualdades de luz, vida, color, con nosotros, orillas inflamadas. Él es una forma distinta, de instantáneas igualdades de luz, vida, color, con nosotros, orillas inflamadas, pero instantáneas. Sigue diciendo, qué alegre eres tú, ser, con qué alegría universal eterna rompes feliz el ondear del aire.
bogas contrario al ondular del agua. No tienes que comer ni que dormir. Toda la primavera es tu lugar. Lo verde todo, lo azul todo, lo floreciente todo es tuyo. No hay temor en tu gloria. Tu destino es volver, 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 en ronda plata y verde, azul y oro, por una eternidad de eternidades. Nos dan la mano, en un momento de afinidad posible, de amor súbito, de concesión radiante, y a tu contacto cálido, en loca vibración de carne y alma, nos encendemos de armonía. Nos olvidamos, nuevos de lo mismo, lucimos un instante, alegres de oro. Parece que también vamos a ser perennes como tú, que vamos a volver del mar al monte, que vamos a saltar del cielo al mar, que vamos a volver, 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 por una eternidad de eternidades. ¡Qué ilusión! Y cantamos, reímos por el aire, por el agua reímos y silbamos, pero tú no te tienes que olvidar. Tú eres presencia casual perpetua, eres la criatura afortunada, el mágico ser solo, el ser insombre, el adorado por calor y gloria, el libre, el embriagante robador, que en ronda azul y oro, plata y verde, riendo vas, silbando por el aire, por el agua, cantando vas, riendo. Yo creo que merecía la pena leer este poema para ver cómo en el poema canta al ser, lo que es el ser, que está muy por encima de nosotros. Pero que nosotros a veces tenemos como una afinidad, nosotros los seres humanos, como una afinidad con ese ser. Y ese ser a veces nos coge de la mano, nos ayuda, pero nosotros estamos en la otra orilla. Somos de la otra orilla. Pero nos ilusionamos. Pero luego nos damos cuenta que no, que nosotros no podemos olvidarnos. Él sí se puede olvidar. Pero nosotros no podemos olvidarnos de lo que somos. Un poema precioso, para mi entender, que explica perfectamente este tipo de experiencia. La experiencia deslumbrante. Pero hay otra cosa que a mí me parece que también, otra forma, que es una forma maravillosa de poder conectar con el ser, de poder tener esta experiencia profunda del ser, y que para mí es la más radical, pero que los filósofos le tienen como miedo a hablar de ello, y es la experiencia deslumbrante del amor. La experiencia deslumbrante del amor. Pero cuidado, que Heidegger pudo vivir esta experiencia. Ya no es solo la experiencia de la poesía o la experiencia del pensamiento, es la experiencia del corazón, la experiencia del amor. No hay nada que se le pueda comparar. Para mí, el estado de enamoramiento es el estado natural del ser humano. Ese es el estado natural. Esa es la expresión, porque es el estado de felicidad, es el estado de ilusión, es el estado deslumbrante, el estado de enamoramiento, el estado de amor. Heidegger tuvo una alumna que se llama Hannah Arendt, una magnífica escritora, una filósofa muy importante. Nació en el 1906, por tanto era unos 15 o 16 años menor que él, y murió en el 1975. Esta señora, esta alumna, se enamoró locamente de Heidegger, y Heidegger se enamoró locamente de él. Y en las cartas que se escriben, que son cartas muy interesantes, las cartas que se escriben, Heidegger le expresa esa experiencia. Esto es la experiencia del ser, el haberte conocido, el quererte, el amarte. Heidegger estaba casado y fue una relación, como si dijéramos, a escondidas. Pero sintió lo que era la experiencia profunda del ser a través del amor. Cómo le vibraba toda su realidad, cómo vibraba el ser humano con una fuerza impresionante. Pero no fue capaz de desarrollar ese pensamiento. Se quedó en el pensamiento de la racionalidad. Y no fue capaz de entrar en el mundo del corazón y decir, la gran experiencia es esta. Es esta. Solo se asomó.
pero no fue capaz de realizarlo. En todo caso, Heidegger es un filósofo extraordinario. Hay muy pocos filósofos que sean capaces de hablar de esta experiencia profunda. ¿Cuáles son las posibilidades del corazón humano y cuáles son sus limitaciones? Ahí es donde está, yo creo, la realidad profunda del ser. Bien, he dado una cantidad de datos para que aquellas personas que les interese la filosofía, que les interese la metafísica, que es aquello que va más para allá de los entes, aquello que habla de algo que está más para allá, de esa hipótesis de la que yo he hablado, que sería el ser, para que puedan efectivamente trabajar sobre el tema. Porque al fin y al cabo la filosofía es desarrollo de conceptos. Y aquí Heidegger ha desarrollado fundamentalmente el concepto del ser y el ente. Muy interesante para podernos mover por ese mundo en el que nosotros vivimos, a ese mundo al que estamos lanzados. Estamos arrojados a esa existencia tan maravillosa y al mismo tiempo tan tenue que nos amenaza con la muerte. Muchas gracias.